Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De nada, estamos de nuevo una tarde más con ustedes. Quedan ya solo, bueno, 3 tardes contando las de hoy para finalizar el curso, pero como decimos, este es el comienzo de algo más grande que seguramente dará continuidad a este curso a algo nuevo, ¿no? En principio, contamos hoy pues, con la mayoría de los participantes del curso. Hasta ahora mismo son 96 y se irán incorporando a lo largo de un momentito pues, el resto de los participantes, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a Rafael Arroyo Muñoz, que está con nosotros hoy, que es el coordinador de la Asociación Subética Ecológica. Bueno, yo conocí, voy a comentar un poco cómo conocí a Subética Ecológica, porque Subética Ecológica está en Córdoba y nosotros estamos en Lanzarote. En realidad la posibilidad de las nuevas tecnologías, pues te facilita el conocer experiencias que en otros territorios, sobre todo pues en el campo del desarrollo rural, pues se pueden dar en otros territorios a nivel nacional y que nos puedan servir de ejemplo de aquello que nosotros queremos incorporar también en el nuestro, ¿no? En ese sentido, pues, indagando un poquito sobre las posibilidades que la comercialización de forma directa por parte de los agricultores de sus productos podía ofrecer, pues entré en una página web que era Asociación Subética Ecológica, que me pareció pues, que tenía una web muy atractiva, y entonces empecé a indagar y vi bueno, que era una asociación de productores y de consumidores ecológicos, una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa pues a familias productoras y elaboradoras de productos que proceden fundamentalmente de la agricultura ecológica y de la ganadería, y que también agrupa no solamente a los productores y a los consumidores, sino que también a otras personas y organizaciones del entorno que de alguna forma apoyan con su consumo el mantenimiento de este tipo de entidades, ¿no? Como familias, tiendas, comedores, escolares, restaurantes y grupos de consumo. Yo no me voy a extender porque estoy leyendo la introducción de un informe que ellos tienen publicados en su página web, y como vamos a tener oportunidad de entablar conversación con él y preguntarle un montón de cuestiones que nos interesan no solamente a Derlan como asociación, sino a muchos de los participantes que están aquí esta tarde, pues Rafael, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues Pues si quieres un poquito, pues comentarnos por qué surge y para qué surge la Asociación Subética Ecológica, ¿no? Y cuándo, ¿no? sí, bueno, pues estamos en unos meses, cumplimos 11 años como asociación, nos creamos en el año 2009. Como ha dicho Mercedes, somos una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas productoras y a personas consumidoras de alimentos ecológicos de aquí de nuestra comarca. La comarca nuestra se llama La Subética y por eso se llama Subética Ecológica. El nombre de nuestro territorio, de nuestra comarca. Entonces, bueno, hace 11 años un grupo de personas muy pequeño, fijaos, fue a raíz de unas formaciones que vivimos en una zona donde hay agricultura de siempre, ¿no? Y la agricultura, tal y como está el modelo hoy día mundial de producción y de consumo, pues la agricultura pequeñita, de pequeñas producciones, de huertas, no tenían espacio, no tenían cabida para comercializar, y la realidad es que estaban desapareciendo, ¿no? Os hablo del año 2007, que bueno, pues que había estamos con la burbuja, no se había pinchado todavía, ¿no? Y había mucha construcción y mucho. Entonces, pues lo que veíamos es que la huerta estaba desapareciendo, cada vez quedaban menos huertas, y tal y como estaba planteado, iban a desaparecer. Entonces nos planteamos crear una organización que apoyase a las pequeñas huertas que quedasen, pero con el compromiso de que esas huertas cuidasen de las personas y de la naturaleza, haciendo agricultura ecológica. Y bueno, pues así es como surge la asociación.
Yo no sé, porque cuando hablé con María Isabel me dijo que la mayoría erais de Lanzarote. Es verdad que ahí en las presentaciones he visto que hay gente también de Barcelona y de otros lugares, ¿no? Pero en primer lugar, bueno, pues me gustaría de verdad dar un calurosísimo saludo a la gente de la isla, a la gente de Lanzarote. Tengo la suerte de haberla podido visitar hace años y además en bicicleta, que me la recorrí bastante bien, y además tuve la posibilidad de conocer a gente con la que sigo manteniendo contacto y que forman parte ya de mi familia. Me encanta vuestra tierra, me sorprendió muchísimo y me encanta cómo sois, ¿no? De hecho, bueno, pues me hacía ilusión estar este ratito con vosotras por eso, ¿no? Por ver ahí a gente de Lanzarote, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os voy a Se te contar, agradece. lo que os voy a contar es lo que aquí en Córdoba, lo que aquí en nuestra comarca hemos hecho. Sin duda hay diferencias, porque vuestro territorio es muy, muy, muy especial. Y por tanto no se trata de copiar tal cual, pero sí, si parte de lo que yo os cuente os puede servir para inspirar y para adaptar y para construir modelos que os funcionen, pues genial. Entonces habremos aprovechado este tiempo, ¿no? Para contar un poco el porqué, el objetivo y un poco lo que hace Subética Ecológica, os quería mostrar un vídeo muy cortito que hemos hecho este año, que creo que resume bastante gráficamente lo que es el sentido de Subética Ecológica o lo que es el sentido de organizaciones como la nuestra en un territorio, ¿no? El impacto que pueden hacer. Entonces os lo voy a mostrar, si os parece. Estoy compartiendo pantalla, la veis, ¿verdad? Sí, pero Sí. Sí. A ver, ahí está, pues. A ver si lo podéis escuchar. sí. Alimenta tu comarca. ¿Lo escucháis? No, el sonido no. Sonido no. A ver, un momento, a ver si. Sí, venga, voy. Yo tuyo, Rafa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Emilio. Vivo en esta pequeña comarca del sur de España. Me siento muy afortunado porque creo que en mi comarca se vive muy bien. Nos encontramos en pleno parque natural, con lo que disfrutamos de una naturaleza preciosa. Y la verdad, por aquí hay un montón de gente linda. También tenemos muchos olivos, casi allí por donde mires. Un cultivo que caracteriza nuestra vida y nuestra economía. Pero, además de olivos, también tenemos huertas, que producen deliciosas hortalizas y verduras y algunos frutales. Antes teníamos más, pero con tanto olivo... Por nuestras colinas y montañas pastan rebaños de ovejas y cabras. Con lo que obtenemos, también transformamos algunos alimentos, así que contamos con una pequeña industria transformadora, sobre todo de aceite, mucho aceite sí, pero también algunas conservas, quesos, carne, vino, dulces, anís, miel. ¿Y qué comemos? Supongo que nada extraordinario, lo que compramos, sobre todo en supermercados y en grandes superficies comerciales. También en pequeñas tiendas de barrio como la frutería y carnicería. Y dependiendo del pueblo, en algún mercado de abastos. Aunque la verdad es que lo que ahí compramos, muy poco o casi nada, es producido en la comarca. La gran mayoría de productos que adquirimos viene de fuera de nuestro territorio, incluso a veces es producido muy lejos y sin nada que ver con los ritmos de la naturaleza. ¿Y lo que la gente del lugar cultiva y transforma? ¿Dónde va? Pues se va fuera, a veces también muy lejos, o en el peor de los casos, termina en la basura. ¿Y cómo es que lo que nosotros producimos y transformamos no llega hasta nuestras mesas? Y es que así parece funcionar el modelo alimentario global. Depende mucho de los combustibles y del transporte, demasiadas veces de larga distancia. Los alimentos pasan por muchas manos intermediarias, pagando a las personas productoras precios minúsculos. Estas personas, si no cuentan con grandes terrenos de explotación, no logran sustentarse con su producción y abandonan la tierra, lo que hace que muchas se queden sin trabajo.
Mientras, en los lugares donde se produce grandes extensiones de tierra, se dedican a un mismo cultivo, concentrando la actividad en pocas manos. Y si hablamos de los efectos que este modelo tiene en la naturaleza, es también devastador. Perdemos variedades locales y semillas autóctonas, se urbanizan tierras de cultivo, y tanto allí como aquí perdemos también especies de animales y de plantas. Además, se contaminan la agua y las tierras que se necesitan para hacer que una producción tan grande tenga éxito. Aumentan las enfermedades, en fin, un desastre. Ante este sistema que parece ir contra toda lógica, te preguntarás, ¿qué es lo que puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer para contribuir al desarrollo de tu comarca, para que a tu mesa lleguen los productos de tus vecinas y de tus vecinos? Cada vez es más fácil y tienes más opciones, porque cada día aparecen alternativas nuevas basadas en el comercio de cercanía, con precios justos para las personas productoras y de origen ecológico que respeta las temporadas y los ritmos de cada alimento. Y por supuesto, no utiliza productos nocivos. Estoy seguro de que en tu región existe alguna. Por ejemplo, puedes incluirte en un grupo de consumo, una iniciativa en la que varias personas se unen para hacer compras conjuntas directamente a las familias productoras. Puedes buscar tiendas interesadas en productos de cercanía y ecológicos y hacer allí tus compras. En mi comarca tenemos la suerte de tener a Subética Ecológica, que aúna a más de 50 familias productoras. Lo que siempre podrás hacer es ser consciente de qué es lo que estás comprando, interesarte por saber de dónde viene y de si ayuda a que tu comarca prospere y esté en equilibrio. Porque la comida que llevamos a nuestra mesa no solo sirve para alimentar nuestro cuerpo, sino también para alimentar nuestro futuro. Así que no lo dudes y alimenta tu comarca. Vale. Bueno, ¿lo habéis podido escuchar bien? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Además, muy buenos comentarios por parte de las participantes, que si lo pueden, que está muy bien explicado, que si lo pueden utilizar para compartir. Sí. Pues está en nuestro canal de YouTube, está en nuestra página web y, por supuesto, en Copyleft. Bueno, pues un poco esa es la motivación de Subética Ecológica, ¿no? El dar la mano entre lo que es la producción y el consumo en un territorio de una manera justa y bueno, pues ir cuidándonos y creando una red de apoyo mutuo entre las personas que producen y las personas que consumen, ¿no? Entonces, a mí desde ya me gustaría que las dudas y las preguntas, las cuestiones que queráis resolver en este ratito, pues como tenemos el chat abierto, pues que las podáis ir comentando e intentar hacer mi intervención y mis comentarios lo más aterrizados posible a vuestros intereses, ¿no? Os cuento un poquito la historia, mientras tanto. Cuando se crea la asociación, fue a raíz de una formación y de conocer el territorio, de creer que la agricultura local tenía una posibilidad si se enfocaba hacia la producción ecológica y no solamente ecológica, sino al consumo local, porque hoy día ecológico pues se está produciendo por los mismos que producen en convencional, ¿no? Y hay ecológico que viaja muchísimo, ¿no? Hay naranjas ecológicas procedentes de Sudáfrica y garbanzos ecológicos procedentes de México que llegan a nuestras mesas, ¿no? Y hasta ese punto llega un poco la locura del mercado global, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, las pequeñas producciones locales, si se enfocaban hacia ecológico y si se consumían en cercano, pues creíamos que tenían bastantes posibilidades, pero que en realidad no es una idea nueva. Es lo que aquí desde siempre ha pasado, ¿no? Aquí había huertas desde los romanos y desde los árabes. Los árabes desarrollaron todo un sistema de acequia que conducían el agua desde los manantiales hasta las huertas y eso estaba ahí porque se producían alimentos para la gente que vivía aquí, ¿no? Y eso se ha mantenido hasta los años 50, ¿no? Tenemos en la asociación a nuestros veteranos más mayores que iban
bueno, que de su producción, pues sobre todo era para su autoconsumo y el de su familia, y el excedente que tenían, pues lo vendían en el pueblo, lo vendían en su calle, en su barrio, en su pueblo, como mucho en el pueblo de al lado. Iban con bestias, con mulos, y iban a repartir los alimentos en cercanía, ¿no? Creo que eso que hacían nuestros abuelos, y de ahí para atrás, pues tenía bastante sentido, ¿no? Porque al final eso es ecológico, ¿no? Es usar el mínimo combustible posible, y en este caso, pues así se consigue, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que se produjese sin utilizar herbicidas, sin insecticidas, sin química de síntesis, de manera local, y que esos productos se consumiesen aquí, pues un poco la filosofía y con la que se empezó. Entonces, a raíz de esta idea en la que tuvimos un grupo de personas que veíamos que podía tener, bueno, pues podía tener una proyección, montamos primero una jornada, después una formación, visitas para que estos hortelanos que existían, que eran hortelanos profesionales, que estaban en convencional, pues para que viesen cómo era el manejo en ecológico, y ahí se reencontraron con buena parte de las prácticas que ya habían visto hacer en sus casas, ¿no? Por parte de ellos mismos cuando eran pequeños, de sus padres, de sus abuelas, ¿no? En fin, como que nos decían que hacer agricultura ecológica tenía una parte novedosa, pero otra parte como que ya la tenían en su práctica, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso hubo cuatro personas que decidieron sus huertas ponerla a producir en ecológico. Y bueno, pues creamos la asociación, y lo que buscamos fue a 5 familias que intentasen apoyar a cada una de esas huertas, recogiendo una cesta semanal de verdura y estableciendo un vínculo semanal entre esas huertas y entre esas personas que producían y las personas que consumían. Bueno, pues como he dicho, 4 hortelanos, 5 familias, unas 20 personas son con las que empieza Subbética Ecológica a funcionar. Y sorprendentemente, 11 años después, pues el modelo ha evolucionado hasta el punto de que son más de 350 las familias que tenemos asociadas, tenemos más de 50 productores y productoras, ya no solamente de huertas, sino que en este tiempo pues se ha unido a esta familia diversa pues un panadero, tenemos productoras y productores de aceite, de vino, de cerveza, tenemos una quesería, tenemos una productora de setas, tenemos varios productores y productoras de fruta de temporada. Como que se ha creado una red muy heterogénea y muy diversa de producción y de consumo también. Hace 5 años creamos dentro de la propia asociación una central de compra, un punto logístico, y desde la propia asociación hacemos una oferta conjunta de todos los productos que tienen todos los socios y todas las socias, y lo comercializamos desde la propia asociación a lo que llamamos grandes consumidores, que también son socios de Subbética Ecológica. Dentro de lo que es la familia de producción, ya os la he presentado, pues dentro de lo que es las familias consumidoras tenemos familias propiamente dichas, ¿no? Familias particulares, pero también tenemos grandes consumidores que son tiendas ecológicas, restaurantes, comedores escolares, grupos de consumo también que se asocian para hacer pedidos, y esas pues le damos posibilidad de acceder a los productos de una oferta conjunta. Entonces en nuestra sede recepcionamos todos los productos, se prepara el pedido conjuntamente, y bueno, ya tenemos en la asociación una pequeña furgoneta, y un trabajador de la asociación se encarga de hacer los repartos todas las semanas. Entonces, bueno, hoy día, como he dicho, empezaron 20 particulares, 20 familias, productoras y consumidoras. Pues hoy día al final hay más de 500 personas y entidades en Subbética Ecológica que siguen teniendo más o menos, bueno, ese mismo objetivo, ¿no? Producir de manera ecológica, de manera local y cercana, y que ese consumo pues se quede en el territorio. Aquí en Andalucía hay una producción ecológica muy alta, pero si miramos las estadísticas, como que el 90% o más de lo que se produce en ecológico en Andalucía se consume fuera de Andalucía.
se produce mucho para el mercado europeo, ¿no? Muchos de los alimentos que se cultivan aquí en Andalucía pues acaban en Alemania, en Holanda, en Inglaterra. Y bueno, pues en nuestro caso, nuestro modelo es que lo que se produce aquí se consuma aquí. Entonces nos hemos marcado un ámbito de trabajo de 150 kilómetros, que es a lo que nosotros podemos dar cobertura. Y bueno, pues ese es un poco el planteamiento, ¿no? Cosas importantes. Desde siempre los precios se han consensuado y se han fijado escuchando muchísimo a las personas productoras. Ahora en los últimos, antes de que el monotema fuese el coronavirus, hubo una movilización en España, ¿no? Intentando sensibilizar de bueno, la situación tan precaria que viven muchas personas agricultoras, ¿no? Que no tienen un salario justo y digno por su trabajo, ¿no? Y si eso lo uno a la crisis del coronavirus, donde nos hemos dado cuenta de que hay muy poquitas cosas que son esenciales, y una de ellas es comer, la alimentación, aunque todo haya parado, los agricultores y agricultoras han seguido trabajando, nosotros hemos seguido ofreciendo alimentos y todo el mundo ha seguido comiendo, pues nos damos cuenta de que es muy importante, ¿no? Pero claro, si no se paga un salario, no se paga un precio justo por estos productos, pues lógicamente no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces ahí tenemos, desde siempre hemos tenido en asamblea y en grupos de trabajo, se ha trabajado mucho los precios para que la primera palabra y la más importante la tuvieran las personas productoras. Y por tanto, realmente estuviesen contentas de producir su alimento y de comercializarlo a través de la red. Claro, en este caso, por eso Subética Ecológica es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Porque os animaría a que googleéis, hay una estadística que se hace en España que se llama IPOD, Índice de Precio, Origen, Destino, ¿vale? Lo voy a escribir, IPOD. Bueno, pues ahí todos los meses se hace una estadística de a qué precio medio se le paga a un agricultor o una agricultora por sus productos y a qué precio lo encontramos para comprar, ¿no? en los supermercados de media, ¿no? Bueno, pues es realmente alucinante los márgenes que hay, ¿no? Os pongo un ejemplo, que eso además que lo podéis ver en la secuencia de todos los meses y siempre ocurre, ¿no? A un agricultor se le paga 10 céntimos, 12 céntimos por una lechuga, no sé si me veis, 12 céntimos, pero después en las tiendas, las personas que vamos a comprar, pues lo estamos comprando a €1, €1,10, €1,20. Entonces hay una diferencia en muchos artículos del 800%, del 900%, del 1000%, del 1200%, y eso no es una cosa solo de lechuga, sino de todos los productos. Por un kilo de ajo a una persona agricultora se le paga muy poco y después lo compramos muy caro. Entonces, claro, el hecho de crear Subética Ecológica, pues básicamente es decir, bueno, en vez de pagarte la lechuga 10 céntimos, te la voy a pagar €1 ¿vale? Y así puedo incluso, puedo tener unos precios que sean más atractivos, más económicos incluso en el consumo, pero que al agricultor le permite poder vivir. Entonces, eso es lo que hemos hecho en Subética Ecológica. Entonces, cuando las familias van a recoger su cesta de verdura a la huerta, el 100% de lo que pagan por esa cesta es para la persona agricultora, ¿no? Y si van a nuestra tienda o si se lo llevamos, pues hemos calculado el margen mínimo para cubrir los gastos de esa gestión, pero bueno, aquí no hay un enriquecimiento, ¿no? No hay un interés de lucro, sino que hay un interés de armar un sistema en el que nos podamos cuidar, ¿no? Y que haya personas que puedan vivir produciendo alimentos y otras personas que podamos adquirirlos a un precio justo, digno y en muchos casos interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que habría que destacar.
Si alguien, porque no estoy, a la vez que hablo no puedo ir leyendo el chat, pero creo que ahí hay Sí, algunos bueno, comentarios. Si alguien, vale. No, Mercedes, yo si si quieres, quieres yo te los voy si leyendo. quieres Yo quería comentario. comentarte, sí, yo quería comentar porque, claro, vivimos en una isla donde la producción ecológica tampoco es tan elevada, ¿no? Y a lo mejor centrar exclusivamente la organización de una asociación o de cualquier otra forma jurídica para la comercialización del producto agrícola basado exclusivamente en lo ecológico, no sé si se podría dar teniendo en cuenta que a lo mejor la producción no está muy diversificada y no se pueden ofrecer muchos productos, ¿no? Y porque los productores también son pocos, ¿no? Sí, Eh, en nuestro sí, caso, como te he dicho, la producción era mínima porque había 4 productores que además estaban arrancando y que tenían pues una necesidad de tener un bagaje, ¿no? Un proceso de conversión a ecológico y de adaptarse al nuevo manejo. Y en realidad, bueno, pues nosotros llevamos 11 años y después de 11 años sí que hemos conseguido tener una diversidad, pero cuando arrancamos, eh, bueno, pues recuerdo los primeros años que en invierno anda que no comimos coles, ¿no? Y, y calabazas, ¿no? Y como que eran muy repetitivas, ¿no? Pero sin embargo sí que tuvimos claro que queríamos que fuese ecológico, ¿no? Porque si no iba a ser muy difícil de poner el límite, ¿no? Queremos que los alimentos sean locales, pero además que, bueno, pues que no lleven veneno, que cuiden de las personas, que sean saludables, que cuiden de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestro aire. Entonces vimos que era muy conveniente que desde el primer momento fuese ecológico, ¿no? Y también claro. incluso tuvimos el debate porque ecológico al final hay una normativa europea que regula lo que es ecológico y lo que no. Y bueno, pues tuvimos claro que sí, que con certificación y que si nosotros decíamos que nuestros productos eran ecológicos, que lo íbamos a poder demostrar y acreditar, ¿no? Sabéis que cuando eres productor o productora ecológica, pues tiene unas inspecciones, tiene una analítica, tiene un organismo certificador que verifica que tú eres ecológico, ¿no? Claro, aquí, como he dicho, hay muchas huertas, ¿no? Y veíamos que si, bueno, muchas, cada vez quedan menos, ¿no? Pero veíamos que si nosotros empezábamos a decir que éramos ecológicos sin acreditarlo y sin demostrarlo, pues mucha gente se iba a sumar a ese carro, ¿no? Claro, Y iba a decir, ah, pues yo también, yo tengo unas naranjas y yo no le he hecho nada, estas naranjas son ecológicas. Y iba a ser bastante difícil gestionar, ¿no? Entonces, desde el primer momento pusimos claro quién puede ser, quién puede producir, que eso no quiere decir que sean grandes. De hecho, tenemos algunos productores y productoras que la agricultura no es su actividad principal, que a lo mejor trabajan como jardineros o trabajan en otros sectores, como profesores, o profesoras, en fin, que tenemos un perfil perfiles muy heterogéneos, pero aportan a la asociación lo que van teniendo. claro. Entonces, claro, el ir poco a poco, nosotros en 11 años sí, pues hemos llegado a ser 500, pero al principio éramos 20, al año siguiente pues seríamos 30, al año siguiente seríamos 40 y ha sido un poco así, ¿no? Cuando hemos cogido práctica, cuando hemos ido perfeccionando el modelo, es cuando hemos podido tener más diversidad, ¿no? Entonces entiendo que al principio eh, esa, esa labor de cuidado y lanzar ese mensaje a los productores y productoras que hayan, que yo no sé lanzarlo creo que hay Sí, productores sí, y sí, hay productoras productores y algunos además abastecen a ciertos mercados, no solamente de consumidores individuales, sino también pues, a lanzar ese mensaje restaurantes, lanzar ese supermercados. mensaje 100% coherente de decir, me gusta lo que haces, te voy a comprar toda la semana. Y vamos a Mm, articular un sistema que te permita tener unos precios justos y bueno, que resulten interesantes, ¿no? Y vamos a ir mejorando el sistema. Nosotros al principio claro, tuvimos muchas reuniones y al final articulamos esto de las cestas que os digo, pues lo consensuamos, ¿no? Una cesta que fuese semanal, que tuviese 6 kilos, que tuviese mínimo 5 variedades, que tuviese un precio de 8 euros, todo eso se consensuó y los productos iban cambiando. Ahora mismo pues están las cestas, pero también tenemos una tienda donde se puede venir a comprar lo que necesite. Incluso ahora con el tema del coronavirus pusimos en marcha el
servicio de envío a domicilio. Como que todo eso, todo el modelo ha ido evolucionando, ¿no? Pero creo que es buena idea lanzar ese mensaje de amor al territorio, a los agricultores y agricultoras que cuidan de la tierra, que producen alimentos que son sanos, y decirles bueno, pues que estáis ahí para apoyarles desde el consumo, ¿no? No es más, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy concreta de hecho, aquí en Subbética pues hay infinidad de maneras, con tanta gente imaginada, ¿no? Infinidad de maneras de pensar, de todo tipo, ¿no? Pero al final lo que nos une es comer, querer comer más sano y de alimentos que vienen de cerca. Y ahí pues donde se puede encontrar y ir progresando en el camino, ¿no? Claro, en vuestro caso, que es una isla, pues yo hace unos años tuve la oportunidad nos invitaron a Rapa Nui, a la isla de Pascua, que me recordó un poco a Lanzarote. Y allí era muy visual y creo que en Lanzarote pasa un poco lo mismo, porque allí todos los días llega un barco de Chile que trae la comida, y si el barco no llega por lo que sea, ¿qué pasa? Es que en realidad, y el barco trae la energía, y el barco trae la comida, y el barco trae la ropa, y el barco lo trae todo, ¿no? Entonces, un poco la cuestión aquí a plantearse es si podríamos trabajar desde nuestras sociedades por incrementar nuestra soberanía, ¿no? Que fuésemos capaces de producir nuestros propios alimentos, ¿no? Porque van a estar mucho más ricos, porque van a ser mucho más saludables, e incluso vamos a tener una seguridad, ¿no? Ahora en estos días de pandemia hemos visto cómo había situaciones muy extrañas, ¿no? En los supermercados, ¿no? Que se quedaban las estanterías vacías. Entonces, bueno, pues yo creo que el tener una comunidad donde haya un servicio esencial como la alimentación cubierta, pues es muy, muy importante, ¿no? Así que, bueno, pues ahí el debate lo tenéis que tener vosotras, ¿no? Hay muchos grupos que se plantean dentro del grupo establecer un sistema alternativo a la certificación oficial y crean una cosa que se llama SPG, Sistemas Participativos de Garantía, y básicamente es que dentro del colectivo hay un grupo de personas, está abierto, es transparente, y un grupo de personas que chequean, hacen visitas a campo y hacen entrevistas, y a veces por sorpresa, en fin. Y bueno, pues verifican que los productos que se ofrecen dentro de la red, pues realmente bueno, pues son adecuados a los criterios que se han marcado en la red. En nuestro caso, como éramos tan pequeñitos y teníamos tantos frentes abiertos, pues optamos por la certificación oficial y bueno, pues ahí hay opciones. Pero es verdad que un poco la llamada a crear comunidad, a buscar fórmulas para incrementar la soberanía alimentaria de nuestros territorios, yo creo que es muy importante. Y ahí en ese sentido también deciros que yo no sé en Lanzarote si hay muchas agricultoras, agricultores. Aquí la verdad es que pocas y cada vez más mayores, cada vez sectores más envejecidos, ¿no? Y claro, la realidad es que eso es derivado de esto que os estoy contando de mi post. Es que a esos precios tan irrisorios, pues ninguna persona se puede plantear vivir de la agricultura. Pero con modelos como el nuestro, que se basan en precios justos, pues la realidad es que en nuestro caso está habiendo relevo, ¿no? Ya en estos 11 años pues ha habido hortelanos y hortelanas que empezaron y que ahora están su hija y su hijo, su yerno, su nuera, en fin, está habiendo ya una continuación, ¿no? E incluso también hay mucho conocimiento en el manejo agrícola que se está perdiendo. Entonces hace unos años nos planteamos con un instituto de formación profesional de aquí, le planteamos acceder a una formación homologada de la Junta de Andalucía de técnico en producción agroecológica. Es una formación FP dual y desde hace ya 3 cursos hemos conseguido que se den. Entonces, hay alumnos y alumnas que bueno, pues hacen un curso de 2 años que les habilita como técnicos de producción agroecológica, y de cada 3 horas de clase que dan, la dan de práctica en empresa. ¿Y en qué empresa lo hacen? En Subbética Ecológica.
Entonces, pues eso, están yendo a las huertas, están yendo al olivar, a los frutales, a la ganadería y están aprendiendo un oficio que es esencial y que hemos descuidado en muchos casos el que haya personas, ¿no? Que estén bien remuneradas, que estén reconocidas por el trabajo que hacen y que, bueno, pues que trabajen con ilusión, ¿no? Cuando se trabaja con ilusión, con motivación y con una garantía, pues la verdad es que la diversidad crece, ¿no? En nuestro caso, bueno, nuestra oferta ahora mismo es alucinante, ¿no? Tenemos un montón de productos, ¿no? Un montón de variedad, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Porque, oye, si saben que cultivan y que lo venden a un precio justo y que tienen demanda y que están siendo arropados por la comunidad, pues eso les da una valentía y unas ganas de cultivar que de la otra manera, pues no pasa. Claro, en Lanzarote lo que ocurre es eso, ¿no? Que bueno, que sí que el sector está bastante envejecido, siempre hemos tenido problemas en la comercialización desde muy, muy atrás, ¿no? Donde había una producción que muchas veces no se atendía en precio, sino que el precio ya se marcaba cuando el intermediario consideraba que había alcanzado un beneficio el que quería como objetivo y entonces ya marcaba el precio. Lo que pasa es que está marcada también un poco por las condiciones climáticas, ¿no? Que hacen que la falta de lluvias, pues nos hemos centrado más en productos como la viña, ¿no? La viticultura, que la demanda hídrica pues es inferior y en cultivos como por ejemplo la cebolla, ¿no? De forma tradicional. Ahora están apareciendo pues un poco más de agricultores jóvenes que trabajan el tema de los hortícolas y sí que lo hacen, parte de esas personas están trabajando en ecológico, ¿no? Pero bueno, que todo es posible. Ya ha habido, bueno, ciertas iniciativas, por lo menos una iniciativa que ha tratado de crear una asociación de este tipo, ¿no? Que atienda al consumo de productos ecológicos. Lo que pasa que, bueno, está todavía ahí como despegando y tampoco es conocida por muchas personas, ¿no? Esto que estamos haciendo es un poco como apoyo, ¿no? Es decir, que no sé si saldrá algo de aquí o no, pero bueno, que si es para reforzar lo que está de alguna forma ya constituido y se puede fortalecer, pues genial. Y si se plantea pues una iniciativa diferente, pues también, ¿no? La idea, bueno, se plantean, por ejemplo, aquí preguntas como si la diferencia de precios que hay entre lo ecológico y lo no ecológico está determinado por algún estudio que diferencia esos costes de una forma precisa o es un poco, comentabas que se fijan un poco pues entre el agricultor, ¿no? Para compensar, Sí, entiendo que sus costes y tener una vida digna, ¿no? sí, bueno, a la hora de fijar los precios, me encantaría saber cómo se fijan los precios en el mercado Convencional. convencional, porque por lo que a mí me llega, va mucho de especulación, ¿no? De hecho, cada vez es más común las bolsas, ¿no? Hay bolsas de especulación de alimentos, ¿no? Con el café, con la harina, con los cereales. Y, y bueno, pues en realidad la parte más importante en el tema de la alimentación, que es la persona que produce los alimentos, pues probablemente sea a la que menos se le pregunta, ¿no? Un poco lo que queda o pues el precio que queda es mínimo, ¿no? Entonces es verdad que en nuestro caso lo que hemos hecho es que al principio de los primeros años era maratoniano, pero nos reuníamos y evaluábamos producto por producto el trabajo que tenía, el tiempo que estaba en el campo, el trabajo de cosecha. No sé si habéis parado a pensar cuánto tiempo hace falta para coger un kilo de guisante y cuánto tiempo está en el campo, ¿no? Pero lógicamente, pues eso tiene un trabajo bueno, pues hay que pagarlo, ¿no? Pero no sé si os voy a os voy otra vez a compartir pantalla porque veáis. Ahí veis. Esto es de este mes, de este último mes.
esto es en convencional, no es en ecológico. Pues en origen a los agricultores, este mes se le ha pagado la cebolla, por ejemplo, a 12 céntimos. Pero en las tiendas lo hemos comprado a 1,30, ¿no? Hay un 1000%. ¿Cómo se fija estos 12 céntimos? Pues buena pregunta. Buena pregunta, pero claro, alguien puede vivir, para sacar 1.000 euros, ¿cuántos kilos de cebolla tienes que... 1.000 euros al mes, ¿cuántos kilos de cebolla tienes que cultivar? Entonces, claro, en nuestro caso, con nuestro modelo, lo que hemos hecho es preguntar, ¿no? Y ver cuánto trabajo tiene y qué precio consideran justo. Y bueno, pues es el precio que mantenemos dentro de la red, ¿no? Y en realidad, pues sabemos que cuando tú pagas tu 1,30, por ejemplo, nuestra cebolla o nuestra lechuga es más barata que se está pagando en convencional de media en España. Pero bueno, cuando tú lo pagas, sabes que un porcentaje muy, muy, muy alto de lo que tú pagas es para la persona que lo ha cultivado, ¿no? Entonces, un poco esa es la clave, ¿no? Y eso ocurre así siempre, ¿vale? Y en ganadería igual. Es tremendo, ¿no? Los márgenes que hay, ¿no? Entonces, el tema de los precios es importante articular un sistema que sea justo y que sea estable. Por ejemplo, nosotras fijamos unas tarifas que son para toda la temporada. O sea, desde el primer kilo de tomate hasta el último, lo pagamos igual. En el mercado eso no pasa, ¿no? Los tomates que están fuera de temporada se pagan a 1.000.000, pero cuando es la temporada de tomate es regalado. Eso no vale, ¿no? Entonces, es que es realmente absurdo, ¿no? Y hace que no se pueda vivir de la agricultura. Entonces, en nuestro caso, el dar esa estabilidad es importante, ¿no? Ujú. Bueno, sí, es que de cierta forma todo eso ha condicionado que la isla pues haya abandonado muchos terrenos, ¿no? Que antes se trabajaban de secano, la agricultura de secano, pero que de alguna forma también las condiciones climáticas condicionan, porque todo el tema de que cada vez hay más calor, ¿no? Falta más agua, el agua aquí es un problema también porque es agua desalinizada, ¿no? Que a su vez se riega, ¿no? Ese conocimiento que tenían vuestros ancestros, podríamos decir, es súper valioso, porque cultivaban alimentos y obtenían agua y la gestionaban de maravilla, y le daban mucho uso. Y pues es que en realidad en nuestra generación, nuestra sociedad, hemos tirado a la basura, eso ya no valía. Ahora lo moderno es otra cosa, ¿no? Pero claro, nos damos cuenta de que lo moderno en muchos casos es muy insostenible, ¿no? Viene de un barco que trae la comida de averigua tú dónde, ¿no? Y que además está destruyendo la naturaleza y que a los agricultores de los sitios donde se ha cultivado, pues les lleva a situaciones extremas y de pobreza, ¿no? No sé, el tomar conciencia de eso, el empezar a recuperar conocimientos, prácticas, manejos, el apoyar a la gente que está haciendo ese trabajo ahora mismo y reconocerla y valorarla, pues eso es fundamental. Eso es fundamental. Claro. Y igual hay que ser realista y hay que, bueno, pues no se va, de la noche a la mañana no vaya a pasar de 0 a 100, ¿no? Pero si yo qué sé, si un 5% de las personas que vivís en Lanzarote tenéis un 10% de alimentación ecológica y local, pues esto es muy bien. Y si al año siguiente en vez de un 10 es un 15 y además pues sois más, pues mejor todavía, ¿no? Y el camino se hace andando, ¿no? Yo, en nuestro caso, como he dicho, si hace 11 años nos hubiesen dicho que Subbética Ecológica, pues eso, tenía 500 y pico socios y que facturaba 500.000 de euros, pues me habría parecido imposible, ¿no? De loco, ¿no? Pero en realidad está pasando, ¿no? Y es porque el camino se va haciendo, ¿no? Se va haciendo poco a poco, cuidando mucho, intentando no dejarse sentir fuera, intentando integrar, escuchar y construir realmente desde el colectivo, ¿no? Eso que te iba a plantear, por ejemplo, han tenido muchas dificultades a la hora de no solamente constituir, sino mantener lo que es la organización de la asociación. Por ejemplo, ustedes a la hora de establecer o conveniar con las personas que participan, establecen con ellos un contrato donde a su vez se
se les obliga o sí, obligar, no sé, a que abastezcan una determinada producción. Hola, guapa. Sí, es mi peque, Vera. Sí. Pues no tenemos un contrato. Es verdad que en Francia hay una organización que se llama AMAP, que son agricultores y agricultoras apoyadas por la comunidad, y ahí los franceses son mucho más cuadriculados y mucho más... Entonces pagan por adelantado cada 6 meses. Cada 6 meses, los 6 primeros meses de alimentación ya te lo pago por adelantado. Y si después cae una nevada y se va todo el traste, pues igualmente yo te apoyo y te pago. Fijaos hasta qué punto de conciencia hay allí, ¿no? Aquí no somos para tanto. Aquí, bueno, pues funcionamos no con el compromiso por escrito, pero sí funcionamos, bueno, pues desde el confiar en el modelo y confiar en que funciona, ¿no? Cuando tú pruebas un tomate o una rebanada de pan o un queso o un aceite de súpetica ecológica, pues es que está mucho más rico que otro, ¿no? Y además sabes los beneficios que tiene para ti y para tu comunidad, ¿no? Entonces eso hace que haya mucha fidelidad, tanto en lo que es la producción como en lo que es el consumo. Todas las semanas nos vemos las mismas personas en la tienda, las mismas tiendas compran y hacen sus pedidos. De hecho, si hay una semana que hay alguna tienda que nos pide, pues que la llamamos, oye, ¿que te ha pasado algo? No, es que no me ha dado tiempo. Sabes que tenemos una familiaridad y una cercanía, que eso es muy importante, ¿no? Que es muy importante para articular relaciones de confianza. Uh-huh. Y en el proceso de cuidado, bueno, pues siempre hay personas que no comparten decisiones, siempre, pero es verdad que cuanto más atención y más intención pone a que, bueno, pues a la transparencia, a que las decisiones se tomen de manera colectiva, que la gente tenga la información y se sienta parte del proyecto, pues mucho mejor, ¿no? Entonces ahí facilitación de grupos, las técnicas que hay de facilitación de grupos para que funcione el colectivo, eso es importante, es una recomendación también muy buena. Porque si no, parece que las cosas las hace una persona líder y el resto obedece, y eso no... Eso al final cae, ¿no? Es mucho más interesante que, pues eso, que los cargos sean rotatorios, que se sienta el proyecto colectivo, se sienta el proyecto de grupo, ¿no? Y que tenga un impacto en horizontal. Claro. Isa, si quieres comentar algo, Isabel, querías preguntar tú Mira, yo también. estoy viendo varias preguntas, Mercedes, aquí en el chat de algunas personas. Vamos a, Rafa, a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, bueno, te felicitan por el trabajo y por lo que estás haciendo. Y bueno, entre las cosas que plantean es el problema que hay en Lanzarote con el agua, con algunos terrenos baldíos. Pero lo que dices tú también es intentar buscar una pequeña solución, y como dicen ellos aquí, aunque sea empezar por pequeños grupos, pequeños colectivos que estén dispuestos pues a unirse y a hacer esos cambios y a consumir, como tú dices, de una manera responsable. Entonces, por aquí he visto que Alicia, por ejemplo, no sé, Mercedes, si fue Alicia que te presentó el proyecto. Bueno, sí, fue Oscar con Alicia, sí. Con Alicia. Bueno, ellos dicen que están planificando una iniciativa de huertos comunitarios, que eso, claro, si pudiera ser posible en Lanzarote, claro está, desarrollando, por ejemplo, y planificando como un dossier, o sea, ellos hicieron esa parte, yo sé que Mercedes me estuvo comentando. Sí, pero bueno, esto, como te comentaba esta mañana, hoy probablemente no dará tiempo porque yo tampoco me he podido leer la propuesta. Y lo que comentaban ellos es conocer un poco la posibilidad de que, bueno, los participantes en este curso tuvieran interés en una idea como esa, ¿no? De hablar con un ayuntamiento para promover una iniciativa de huertos urbanos, localizando espacios, pero como sería una temática un poco que podríamos trabajar igual la próxima semana, ¿sabes? El lunes o el viernes de esta semana. Perfecto. Alicia y Oscar, bueno, para el lunes vamos a tener una respuesta más sobre esto, pero bueno, yo lo veo como algo interesante esta propuesta, porque se puede, como dice Mercedes, nosotros intentar de comunicarles a ellos con ayuntamientos, con otros concejales, y vamos a intentar de buscar una solución para esta iniciativa que ellos están teniendo.
Por aquí se habla también de que se necesita que se instale el agua para el riego. Bueno, y esto es una cosa que se gestiona a través de Canal Gestión y a través de la Granja del Cabildo, porque se le solicita a ello lo que es la parte de los contadores agrícolas. Hasta la última actividad que yo realicé en Lanzarote, yo sé que esto no se estaba, digamos, autorizando, que, bueno, para esto tienen que irse a informar porque hay unas condiciones, unos requisitos en cuanto a la cantidad de metros cuadrados que debe tener la finca y demás. Bueno, Sí, si quieres, Isa, vamos a centrarnos un poco en Rafael, porque igual él se también te tiene que desconectar ahora, ¿no? Porque nos comentó que era 1 hora. Sí. Yo quería preguntarte, Rafael, si aparte de la financiación que la propia gestión de la asociación provee, ¿ustedes cuentan con subvenciones o alguna ayuda oficial? O... Pues mira, me gustaría ser en este caso muy, esperanzador, y es que Subbética Ecológica se ha montado sin ayuda pública. Lo hemos montado desde la propia asociación con nuestros propios recursos, y es verdad que durante los primeros años es que ni siquiera teníamos sede. Los repartos se hacían en las huertas, teníamos un blog gratuito, un correo electrónico y muchas ganas, ¿no? Entonces es verdad que se puede hacer y poco a poco, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues la asociación ha ido evolucionando y hoy ya tenemos 7 trabajadores en este momento, trabajadores y trabajadoras. Tenemos una sede que está en alquiler, pero bueno, aspiramos también en un futuro a comprarla. Y la verdad es que el que seamos autónomos y que hayamos ido tomando nuestras decisiones sin apoyos o sin pedir ayuda, subvenciones, la verdad es que nos ha ido bien. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal con las instituciones, al revés, nos llevamos bien con ellas, y de hecho a veces hacemos proyectos conjuntos para cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los huertos familiares, con la Diputación de Córdoba hacemos formación a huertos, a distintos pueblos, a distintos municipios que lo solicitan, y asesoramiento, ¿no?, a estos nuevos hortelanos, nuestras nuevas hortelanas. Entonces es un proyecto específico que todos los años programamos una serie de formaciones y, bueno, pues tenemos ese acuerdo, ¿no? Y así, pues, con algunos ayuntamientos, pues, tenemos acuerdo. Ahora con la mancomunidad de aquí de la Subbética estamos trabajando. Hay una fundación con la que nos está apoyando para montar dentro de nuestra sede una conservera, porque también nos pasaba eso, ¿no?, que cuando vienen todos los alimentos de temporada, pues hay veces que tenemos excedentes, y bueno, pues con esta conservera pues vamos a poder elaborar, transformar y poder comercializar estos productos durante el resto del año, ¿no? Entonces era un proyecto que teníamos ganas de hincarle el diente, y vimos que había una fundación franco-española que bueno, pues que accedimos a una ayuda que era una especie de, vamos, ayudas públicas, y la verdad es que nuestro proyecto salió seleccionado. Entonces, bueno, abierto a colaborar con mucha gente, a obtener financiación para proyectos concretos, pero sobre todo tener claro lo que queremos, y que si sabemos lo que queremos, pues al final los recursos, o bien propios o bien de instituciones, se consiguen, pero lo importante es saber lo que queremos. Os cuento, por ejemplo, que para adecuar nuestra sede hubo que hacer una inversión bastante grande, ¿no? Pues lo que hicimos fue un llamamiento a los socios y las socias de préstamos solidarios, que básicamente es préstamos sin intereses. Me dejas 100 euros y cuando pueda te los devuelvo, los 100 euros, o donaciones, ¿no? Y oye, pues hicimos un llamamiento y conseguimos, bueno, los 20.000 y pico euros que necesitábamos para adecuar la instalación, lo conseguimos sin problemas, ¿no? Entonces muchas veces tener claro el objetivo es más importante que... Claro. Y por ejemplo, me imagino que como todo tipo de organizaciones también se generan problemas, ¿no?, que se tratan de dar solución desde el interior de la propia asociación. ¿Cuáles serían aquellos con las que más dificultades se plantean o tienen, un poco para generar también ese nivel de conciencia a nivel de grupo, que va a mantener un poco la filosofía con la que se crea y el mantener un poco, pues, la permanencia en el tiempo, ¿no? Sí,
Bueno, para mantener la filosofía, eso, mucha transparencia, mucha luz. Si hay un conflicto, hablarlo, no quedárselo, sino, bueno, vamos a intentar buscar una solución, vamos a intentar ponerle luz y ponerle intención. Y cuando hay un conflicto, si se le pone intención vamos, siempre hay esa información muy valiosa, ¿vale? Cuando hay un conflicto hay que ponerle intención y buscar una manera de resolverlo desde el colectivo, ¿no? Entonces ahí es importante, y lo que os digo, las técnicas de facilitación de grupos es muy, muy, muy interesante. Y también ha ayudado mucho el que hicimos un trabajo hace unos años de economía del bien común. No sé si conocéis Sí. un modelo alternativo de economía en el que se hace un balance de la actividad de una empresa, ya sea un autónomo, ya sea una organización, del carácter que sea, pues se hace un balance, igual que se hace el balance económico, donde tú ves tus ingresos, tus gastos y tus balances, ¿no? Pues hace un balance superior a ese, que es de contribución al bien común. Y tú mides cómo tu actividad contribuye al bien común, es decir, a tu entorno, al medio ambiente, a las personas trabajadoras, a las personas que te financian, cómo son los productos o los servicios que tú generas. Entonces haces una medición y ves cómo tu actividad puede tener impacto en el bien común. Entonces es muy interesante esa metodología porque te ayuda mucho a pensar como grupo e incluso como persona en lo que haces, porque que lo hagas no para ganar dinero. El dinero es una herramienta, pero no debe ser el fin. El objetivo de tu actividad no debe ser hacerte rico. O sea, la herramienta, el dinero al final sirve para eso, para cubrir los gastos, para pagar a todas las personas lo mejor posible, ¿vale? Pero el objetivo de la organización en este caso es contribuir cuanto más mejor al bien común. Y eso lo pueden medir. Entonces, en nuestra página web ahí podéis ver nuestro balance que está publicado. Fuimos la primera organización en España agrícola que hizo su balance y bueno, pues la primera también de Andalucía que lo hizo, y la verdad es que sacamos una puntuación súper alta. Nos sorprendió porque, bueno, incluso en Europa, es de las puntuaciones más altas de Europa. Entonces eso está muy bien para saber, para tener un cuadro de mando general de lo que haces, por qué lo haces, para qué lo haces, qué es lo que quieres hacer en el futuro. Y bueno, ahora andamos ahí revisándolo porque ya se nos ha quedado ese trabajo un poco desfasado. Justo ahora acabamos de crear una comisión para rehacer ese diagnóstico, ¿no? Pero es muy interesante eso, el enfoque hacia una economía del bien común. También, eso ayuda mucho porque al final la economía del bien común pues, fomenta eso, la transparencia, la honestidad, la confianza. Tenía un vídeo que si queréis os lo puedo mostrar un poco para terminar y que cuenta un poco los valores. Los valores de la organización están por encima de todo, ¿no? Y es importante tenerlo siempre en mente, ¿no? Os lo voy a compartir. A ver. Y así de paso veis algunas caras de nuestros socios, de nuestras socias, algunas, ¿no? Porque básicamente es muy corto, cada una dice una palabra de lo que son los valores de su ética ecológica. A ver. Ahí voy. A ver, que no le he dado al play. Uy, qué mal se ve, ¿no? Sí. ¿Se escucha? No. No. El volumen, no sé, ¿no?
responsabilidad social. Dignidad agraria. Cooperación. Desarrollo sostenible. Cercanía. Respeto. Confianza. Comercio justo. Solidaridad. Conciencia. Gestión ética. Honestidad. Participación. Transparencia. Calidad. Red de apoyo mutuo. Trabajo colectivo. Futuro. Soberanía alimentaria. Voluntad de compartir. Alimentos por el bien común. Sí, como se plantea en el documental, son valores que, los que se tienen que contar para estar ahí y tenerlos presentes, claro. Sin esos valores no se puede hacer nada. Pero Sí, bueno, que la mayoría los tenemos, ¿no? Antes de nada, aunque Rafa ya está introduciendo estos primeros minutos que hemos Ay, estado perdón, aquí ha juntos, salido algo que pero no... todavía se ha ido incorporando gente Sí, más aquí tarde. ha enganchado YouTube Bienvenida a con... todas y a todos. Como decía también Juan, Ha salido la última asamblea, que la tuvimos que hacer también por Zoom, y ha enganchado YouTube con... disculpad, alguien decía que se veía mal. Todos los vídeos están en nuestro canal de YouTube. Hay vídeos de nuestros productores y productoras, en fin, hay mucha información, y en nuestra web también. El objetivo de compartir pues nos lleva a eso, a transcribir, a contar bastante las cosas que hacemos, ¿no? Así que ahí. Y También han pues, hecho una película, ¿no? Leí en la página web que habían hecho una película. Sí, cuando está a puntico. Hicimos una película que contaba en una hora con mucha profundidad, o con bastante profundidad, lo que es el modelo de Subbética. Se hizo un preestreno, que además fue súper chulo porque lo hicimos en un teatro que hay aquí, un cine de verano, con 300 plazas, lo llenamos hasta la bandera, y además montamos alfombra roja, le pedimos a nuestras productoras, productores, a nuestros socios en general que viniesen de gala, y hicimos como una ceremonia de estas de cine, ¿no? De los Oscars, pero donde, bueno, pues se presentó la película y es preciosa la película. Pero está ahora en fase final, están terminando de ajustar algunas cosillas, y yo creo que para este verano va a estar. Así que cuando esté os lo comparto y ojalá pues la veáis y os guste. No sé, Isabel, si tienes alguna pregunta que tenías por ahí, que imagino que ya... Sí, Rafa, saber las personas que son consumidoras, ¿cómo valoran, digamos, la relación calidad y precios? ¿Están todos contentos con la forma que ustedes han establecido? Sí, hacemos todos los años una evaluación de la asociación en general, y esa es una de las preguntas. Y bueno, pues te la podría buscar y te la podría enseñar, pero bueno, la valoración es muy buena. La relación calidad-precio es muy alta. Muy alta, sí. Bueno, por aquí hay Isa, perdona, querías comentar algo más. No, yo le dije solo de que qué bien, porque esa parte es bastante importante para ganar más personas y para que las personas tengan un precio justo, como lo que decía él, con calidad y precio de los productos. Sí, pues bueno, tú comentaste antes también que apoyaban a los productores con algún tipo de asesoramiento. Sí, hoy día dentro de siempre... ¿La propia asociación cuenta con...? La asociación ha tenido personas que han estado mucho cuidando de nuestros productores y bueno, hoy día igual, ¿no? Entonces tenemos servicios, por ejemplo, de compras conjuntas, de asesoramiento. Tenemos un grupo, por ejemplo, de WhatsApp que funciona bastante bien, donde están todos los productores y productoras, y para
para lo que es las cuestiones agrícolas. Oye, ¿qué problema? Ahí estabais hablando de los conejos, ¿no? Que hay, bueno, yo sé que Lanzarote es famosa por los conejos, ¿no? Y es verdad que es algo que hay que ver qué soluciones hay que puedan ir bien, ¿no? Pero ahí lo que tenemos es un grupo horizontal, no es que haya una persona experta que diga lo que haya que hacer, sino que es el propio grupo el que se retroalimenta, ¿no? Entonces tenemos, ya digo, un grupo WhatsApp de respuestas rápidas y ante cualquier problema, oye, ¿tú cómo lo haríais, no? Y siempre hay personas ahí que ayudan, ¿no? a gestionar. ¿Y los asociados pagan alguna cuota anual o mensual? Sí, Y aparte, tenemos... si se genera, perdón, algún beneficio económico, la propia asociación que se lo revierte en la propia, se hace distribución de beneficios, ¿no? Porque las asociaciones sin ánimo de lucro no se puede. Entiendo que es que se revierte en proyectos o en mejoras o en... Ese es el objetivo de cuando una organización es sin ánimo de lucro, eso no quiere decir que no pueda tener beneficios, los tiene, pero esos beneficios los invierte en la propia asociación, en mejora para la asociación. Por ejemplo, cuando hicimos nuestro balance, una de las de bien común, este que os he contado, una de las cosas donde estábamos peor es en el reparto justo del volumen de trabajo. Entonces, los siguientes años hemos incrementado la plantilla, hemos puesto mucha intención en no sobrecargar a las personas trabajadoras y en intentar mejorar esa cuestión. Entonces, claro, en nuestro balance económico, pues intentamos ajustar nuestras cuentas para cubrir lo que es importante, ¿vale? No es repartir dividendos, sino mejorar el modelo. Bueno, Isa, ¿tienes alguna cuestión? Porque nos comentaba Rafael que podía disponer de 1 hora. Yo creo que ya más o menos es el tiempo que nos ha puesto a tu disposición, nuestra disposición. Si querías, Isa, Sí. comentar alguna pregunta. No, estoy revisando aquí en el chat, bueno, dicen que enhorabuena. Y bueno, han puesto algunos ejemplos también de otros países donde se hace esta actividad de, digamos, se han creado grupos. Lisa ponía el ejemplo de que en Canadá se hace y en otras regiones. Grupos de consumo y con consumidores y productores. Creo que esa es la parte, bueno, él nos ha contado bastante cosas del funcionamiento que nos pareció interesante. ¿Querías compartir una pantalla, Rafael? Estabas compartiendo una pantalla de... Sí. No, es lo que me preguntaba ella, ¿no? De cómo se evalúa, ¿no? La relación calidad-precio. Ah. De todas maneras, esa información está en nuestra web, que podéis ver ahí el cuestionario anual, la documentación de la asamblea y todo eso. Bueno, pues agradecerte tu presencia y todo lo que nos has contado. Pues este será el comienzo, como se dice, una larga amistad si tú quieres, y sobre todo para intentar darle forma a algo similar, si no es similar, pues diferente, que un poco se adapta a las características de nuestro territorio y la que de alguna forma, como dices, el objetivo del bien común esté presente, ¿no? Y que los valores que se plantean en el vídeo, pues también estén presentes las personas que forman parte de esa entidad, ¿no? Y eso, agradecer tu tiempo y ya sabemos que si tenemos alguna duda, pues podrías de alguna forma colaborar con nosotros, ¿no? Y nosotros contigo en lo que quieras, ¿no? Extrapolar algún modelo que pueda haber por Lanzarote que pueda ser de interés, ¿no? Ánimo, ánimo y encantado de haber compartido este ratito con vosotras y con vosotros. Y bueno, pues que el camino se hace andando. Así que adelante. Gracias, muchas gracias. Saludos a tu niña. Sí. Chao. Un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Gracias. Muy amable, siempre nos has atendido. Gracias. Adiós. Adiós. Pues Isa, continuamos con el curso, ¿no? Sí, perfecto. Aprovechamos la presencia de Rafael porque Mercedes, sobre todo, bueno, como habíamos dicho, él no podía solamente hoy, porque los demás días que le habíamos propuesto él no lo tenía, pero bueno, genial que pudo estar con nosotros. Vamos a compartir por aquí pantalla. Sí, porque de alguna forma nos saltamos un poco
el índice del contenido del curso, porque ya el otro día tú te quedaste en un apartado, ¿no? Que no comenzamos, pero bueno, era importante que él estuviese presente y solo podía hoy, ¿no? Claro, solo podía hoy, por eso un poco accedimos a que fuera hoy esta actividad. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con lo que habíamos dejado. Bueno, vamos a continuar el día de hoy. Básicamente estuvimos hablando de todo lo que podíamos hacer en nuestro huerto relacionado con la parte de contrarrestar y disminuir la incidencia de las plagas y las enfermedades. Nos quedamos en algunas diapositivas, especialmente aquí. Es más bien como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Sabemos que nuestros abonos compuestos, los abonos verdes y todos los caldos minerales que ya hemos comentado, nos van a servir pues para potenciar esa salud de las plantas. Ya hemos mencionado cómo es que se hacen cada uno de ellos, y es una labor que nosotros hacemos, y es el acondicionamiento de nuestro suelo, de nuestro terreno, ¿verdad? También existe una actividad muy importante, y es el manejo adecuado de nuestros, digamos, de nuestros productos, ya sean frutas, ya sean verduras, o en general de nuestras hortalizas. Y bueno, y aquí yo les quiero comentar una práctica que es bastante común, y que algunas personas suelen, valga la redundancia, ponerlo en práctica cuando tienen sobre todo árboles frutales. Y es una actividad cultural denominada aclareo. Se conoce como aclareo, en algunos países se conoce como raleo, en otros se conoce como entresaque. O sea, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, consiste en quitar, en sacar, ¿verdad? Aquellos frutos o incluso aquellas flores de los árboles que no cumplen con todos los requisitos de lo que puede ser un fruto de calidad. Y por ejemplo, aquí estamos hablando de una labor como es la eliminación de aquellas frutas que están dañadas, o que sencillamente, como en este caso que está aquí, ¿verdad? Vemos este duraznero que tiene tantos frutos que probablemente esto pueda afectar la calidad de los mismos. ¿Por qué? Porque las plantas no van a tener la misma energía para dedicar a cada una de ellos, ¿verdad? Y protegerles, y sobre todo si tienen alguna incidencia de plagas y enfermedades, que es lo que estamos tratando. Queremos precisamente disminuir esta incidencia. Y una de las maneras que tenemos es de hacer este raleo, ¿verdad? Este aclareo, donde quitamos especialmente aquellos frutos que están en mal estado, o que están demasiado pequeños, o aquellos frutos que tienen, digamos, un espacio en la planta donde apenas le da el sol, o donde están precisamente en lugares demasiado soleados, porque los dos extremos son importantes. Y sobre todo, aquellos frutos que nosotros observamos y son demasiado débiles, ¿verdad? Demasiado débiles para que puedan desarrollarse a largo plazo. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es que esta planta pueda destinar todas sus reservas y podamos obtener, aunque sea una menor producción, pero que sea alta en calidad. Recuerden que en nuestra agricultura tiene que primar la calidad, no solamente la cantidad, ¿verdad? Bueno, dentro de estas labores que yo he puesto aquí, está el hecho también de mantener un riego adecuado. ¿Qué significa esto? Significa que si yo no tengo en cuenta este parámetro, probablemente voy a tener una incidencia a plagas y enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Tanto si el riego es en exceso, como si mi riego es en defecto. O sea, si yo dejo que mi planta se deshidrate demasiado, o que mi terreno, tenga esa presencia de un, como se le llama, un déficit hídrico, ¿verdad? O un estrés hídrico, esto va a traer consigo que mi planta no pueda nutrirse correctamente. Y por ello, tampoco va a poder protegerse contra estas incidencias de plagas y enfermedades. Por el contrario, si yo riego demasiado mis hojas,
Por ejemplo, estamos hablando si se trata de un calabacín, de una cucurbitácea, que sabemos que son muy sensibles sobre todo a los hongos. Y aprovecho para decir que el 75% de la mayoría de las enfermedades suelen ser de carácter fúngica, o sea, suelen prevalecer especialmente los hongos, ¿verdad? Pues el exceso de humedad es un parámetro que nosotros debemos acondicionar para que esto no nos ocurra. ¿Por qué? Porque los hongos aprovechan estas condiciones, que son para ello idóneas, para multiplicarse. Por eso también hacemos un aclareo de hojas. Y, por ejemplo, en el fruto de la viña, donde se hacen las podas, y en otros árboles, aprovechamos para que haya una mejor oxigenación de esas plantas. Y eso mismo lo tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros establecemos el marco de plantación. Estamos hablando aquí, para poderles ubicar una vez más, de cuáles son aquellas labores de manejo, ¿verdad? Aquellas tareas que nosotros también hacemos y sin darnos cuenta estamos incidiendo en que haya una menor prevalencia de plagas y enfermedades. Y cuando nos referimos al marco o distancia de plantación, es lo que ya nosotros establecemos, ¿verdad? Es el espacio que nosotros dejamos, ya sea entre surco o entre plantas, para que estas plantas tengan como ese, digamos, ese marco apropiado en el cual ellas tengan totalmente oxígeno, también tengan nutrientes, y también puedan beneficiarse de los rayos del sol, porque es la parte también importante. A veces tenemos plantas demasiado sombrías y aquí pues aprovechan esas plagas. Incluso estuvimos diciendo que las babosas y los caracoles les encanta la humedad del suelo y también les encanta la oscuridad. Por eso nosotros tenemos que establecer esos marcos de plantación de una forma lo más adecuado posible, ¿verdad? Bueno, ¿de qué otra manera nosotros podemos ayudar en nuestro huerto, en nuestro cultivo, para establecer o fomentar esa, digamos, esa actividad que realizan las plantas y donde ellas mismas aprenden a protegerse? Bueno, una forma sería fomentar precisamente el control biológico. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, mira, tú ves aquí un ejemplo donde colocamos algunas plantas trampas. Estamos hablando de los setos, ¿verdad? En esta diapositiva, en esta imagen que tú ves aquí, tú puedes ver cómo una forma de hacerlo es establecer estas plantas naturales, ¿verdad? Estos setos, donde a través de distintas plantas, ya pueden ser árboles, arbustos, incluso en algunos espacios se establecen plantas hortícolas. Yo he visto donde se coloca alrededor del huerto no solamente plantas aromáticas o plantas con flores, sino también se colocan, por ejemplo, acelgas, espinacas, que probablemente en ese espacio no nos importa que ahí hayan bichos, siempre y cuando ellas la hemos dejado como una forma de, digamos, de comida para nuestros insectos, para que esos insectos, los pulgones, la mosca blanca, la cochinilla, no accedan al interior, por ejemplo, como podría ser este interior que está aquí, pero ellos al mismo tiempo puedan sobrevivir en los contornos, y de esta manera no harían un daño importante para nosotros. Bueno, como tú puedes ver aquí, aquí tenemos el fomento de hoteles de insectos, ¿verdad? Donde mientras nosotros hacemos crecer estas barreras naturales, también podemos tener espacios combinados de hoteles de insectos, ¿verdad? Estos hoteles pues nos van a servir para albergar todo lo que es la flora auxiliar. ¿Y a qué se refiere cuando nosotros decimos que puede existir una flora auxiliar? Bueno, se refiere básicamente a aquella planta, o aquellos grupos de animalitos que nos van a ayudar, ya sea porque son polinizadores, ya sea porque son depredadores naturales, como es el caso de las mariquitas y de algunas avispas, ¿verdad? Que sabemos que son depredadores, o ya sea porque es una flora que está ahí y que necesita su presencia para que otros insectos puedan desarrollarse. O sea, ellos nos van a ayudar de una forma auxiliar. Bueno, yo he traído aquí una imagen que me ha compartido Donato, y precisamente de Lanzarote, donde
entre las plantas del contorno, por ejemplo, es muy común que se utilice el millo o el maíz, como normalmente se conoce en algunos sitios, ¿verdad? Y que es muy beneficioso. Incluso aquí vemos un ejemplo de cultivos no solamente intercalados o de plantas trampas, sino vemos un ejemplo también de cultivos asociados. ¿Por qué? Porque el millo o el maíz, como tú le llames en tu región, sabemos que es una planta muy extractora. ¿Por qué es extractora? Porque va a necesitar grandes cantidades de algunos nutrientes, como podría ser, por ejemplo, el nitrógeno, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo de algunas legumbres donde se ha combinado. Por el contrario, estas legumbres lo que van a hacer es aportar ese nitrógeno que es tan necesario y otros elementos, ¿verdad?, que es tan necesario. Pero además, estas plantas le van a servir de tutor a estas plantitas que están aquí creciendo, con lo cual es muy beneficioso, puesto de que ambas se van, digamos, a proteger. Y yo he visto también de que la planta del millo o del maíz suele ser muy sensible, cuando lo utilizamos en los extremos, suele ser muy sensible al ataque de pulgones. Yo he visto estas plantas totalmente llenas de pulgones y sin embargo en mi huerto apenas pueden aparecer algunos ejemplares de estos pulgones. Y bueno, aquí Donato también nos compartía estas imágenes donde él además utiliza esta planta como es el clavelón o el clavel, como le suelen llamar, que es familia de los tajetes, ¿verdad? Y es una asociación perfecta para aprovechar, bueno, también utiliza una biodiversidad. Tenemos aquí, por un lado, pues, todo lo que es las brasicas, ¿verdad? Como también conocemos la col, la coliflor, la col lombarda. Y aquí tenemos, por ejemplo, una planta de ciclo un poquito más largo, como es los pimientos, y perfectamente él mantiene esta barrera. Fíjense que es importante establecer una barrera de plantas más altas, porque no solo me van a ayudar a contrarrestar esa incidencia de plagas y enfermedades, y no solamente van a actuar como plantas trampa o como tutores, sino también van a actuar como plantas cortaviento. Piensa que uno de los retos que tenemos en sitios, como es el caso de Lanzarote y en otras regiones, es la incidencia del viento, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos cómo contrarrestar esta actividad, que es el viento, las plantas que están siendo afectadas por el mismo se vuelven más sensibles, ¿verdad? Se debilitan y se vuelven más susceptibles a ese ataque de plagas y enfermedades. Por eso es una labor que en todo momento nos va a ayudar. Aquí yo he puesto esta imagen donde, por ejemplo, se combina lo que es el hecho de la biomasa. Como pueden ver que Jairo está aquí en su granja, en su finca, y él nos hablaba de que él utiliza una cobertura del suelo, y en este caso está hablando de una espinaca rastrera perenne, ¿verdad? Y yo diría que es una espinaca forrajera, porque además todas sus hojas y su biomasa la podemos aprovechar si tuviéramos o si tenemos animalitos, ¿verdad? O animales. Y miren, aquí pueden ver cómo él la ha plantado y ha aprovechado esos espacios vacíos que están justamente entre los árboles. ¿Por qué? Porque además de establecer una cobertura natural de estos árboles y del suelo, ¿verdad?, está aprovechando para aumentar la biodiversidad, está aprovechando para disminuir lo que es, digamos, la pérdida de agua, que es otro ejemplo, y ahora mismo acabamos de hablar de los problemas que tenemos con el riego en muchas regiones, y especialmente sabemos que es un problema añadido el riego en Lanzarote, ¿verdad? Y si nosotros cuidamos esta cobertura, pues sería algo maravilloso para establecer debajo de los árboles. Claro está, seguramente tú me vas a decir que si tú haces esto, le estás robando nutriente a estos árboles, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuándo es el momento idóneo para que nosotros podamos establecer y decidir que vamos a plantar esta planta o estos cultivos que son de cobertura? Bueno, el momento idóneo es precisamente cuando yo he establecido alrededor de mis árboles suficiente alimento, ¿verdad? Suficiente nutriente o suficiente materia orgánica
donde esa materia orgánica ya se ha compostado previamente y donde precisamente ahí yo puedo aprovechar para que mis plantas de cobertura, como en este caso de esta espinaca, que es, vieron la biomasa que se extiende rápidamente, de forma tal se establezca que no dañe la comida con mis árboles, ¿verdad? En este caso, si es un frutal o si es cualquier otro tipo de árbol. Y mira, aprovecho esta imagen para señalarte que este es el vetiver. Como tú puedes ver, hemos hablado de él, porque también se puede aprovechar como cortaviento. He estado leyendo, precisamente ayer estuve leyendo un artículo donde algunas personas tenían dudas si el vetiver estaba o no autorizado en España. Permíteme decirte que no tengo totalmente verificada esta información, pero es bueno verificarlo. O sea, no queremos alterar para nada todas las condiciones del sitio donde tú te encuentres, ¿verdad? No queremos alterarlo. Por eso, como ya decíamos anteriormente en otras clases, siempre es bueno que antes de establecer cualquier planta, cualquier cobertura o cualquier cultivo en tu región o en tu comunidad, siempre investiguemos si esta planta o este cultivo no se encuentra clasificado de alguna manera como planta, digamos, demasiado invasora, como es el caso de Lanzarote, que tenemos ya algunas invasoras, ¿verdad? O si está autorizado o no su cultivo en nuestro espacio, ¿verdad? Siempre es importante decir esto. Bueno, aquí tú puedes ver las semillas de esta planta forrajera, que es perenne, y aquí puse una imagen donde Jairo, por ejemplo, está plantándola precisamente alrededor de una palmera. Fíjate que nosotros en Lanzarote, cuando estuvimos haciendo los cursos de palmera, una de las cosas que se nos planteaba es que alrededor de ella no deberíamos plantar prácticamente nada. Por eso te digo, y mira aquí como perfectamente, bueno, siempre recuerda que es algo que es una sugerencia, no siempre es algo estricto. El hecho de que tú pongas un cultivo alrededor de tus frutales o alrededor de esta palmera tiene mucho que ver con la calidad de tu suelo, tiene mucho que ver también con la cobertura o con la cantidad de nutrientes o de materia orgánica. O sea, si tú tienes comida para alimentar todas estas plantas, no va a haber problemas. Otra cosa es que tu suelo esté tan pobre o esté tan esquilmado que tú no puedas, digamos, mantener la nutrición de todos estos cultivos. Pero bueno, como te estamos comentando, el objetivo de nuestra agricultura ecológica integrativa, como yo le he solido llamar ahora en este curso, es precisamente nosotros partimos de nutrir todos estos espacios, ¿verdad? Porque lo que queremos es que nuestras plantas estén fuertes, estén saludables. Y esto no se puede lograr sin antes haber reiniciado esta labor, ¿verdad? Esta labor de compartir, o sea, de estimular la producción y la biomasa y el incremento de la materia orgánica del suelo. Bueno, aquí tenemos otro elemento que es muy importante a la hora de establecer o de disminuir las incidencias de las plagas y de las enfermedades, y es el hecho del hormus. Y bueno, como estamos hablando de que el curso parte desde Lanzarote y de aquellas regiones donde tú tengas el mar muy cerca, aquí yo te quise comentar un poquito sobre esta actividad. ¿Qué cosa es el hormus? Bueno, vamos a ver que exactamente es un extracto marino multimineral, el cual podemos obtener en un proceso, ¿verdad? A través de una precipitación de estos minerales. Yo te voy a explicar ahora cómo es que lo podemos hacer. Y donde a través del agua del mar, en este proceso, nosotros lo que vamos a hacer es conseguir una alta concentración de estos minerales que nosotros necesitamos. Fíjate que en algunos estudios se plantea que cuando nosotros hacemos esta extracción de este hormus, estamos obteniendo entre 89 y hasta más de 100 minerales al mismo tiempo. Esto es algo importante porque es un biofertilizante que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Puesto de que tenemos este recurso tan cercano. Y bueno, si tú estás en una zona donde no tienes el mar tan cerca, pues sencillamente sería aprovechar aquellos momentos de verano donde tú te acercas a la playa o te acercas a estos espacios, ¿verdad?
Y bueno, ¿cómo podemos hacer el hormus? Bueno, ¿qué necesitamos? En primer lugar, vamos a partir de 1 litro de agua de mar, el cual deberíamos recoger en espacios que estuviesen lo menos contaminado posible, ¿verdad? También vamos a necesitar 1 litro de agua destilada, así como 20 gramos de hidróxido de sodio. También se puede utilizar el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, que también lo conocemos como sosa cáustica, ¿verdad? Es lo que utilizamos para hacer los jabones, o para hacer el jabón potásico. Bueno, estos serían los ingredientes. Ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuáles serían esos pasos? Lo primero que debemos hacer es, al litro de agua destilada, deberíamos añadir los 20 gramos de hidróxido de sodio o de sosa cáustica, siempre manteniendo lo que es la protección, porque recuerda que este material es bastante corrosivo, ¿verdad? Y lo que estamos buscando es no tener ningún problema a la hora de practicarlo, de practicar este proceso, ¿verdad? Bueno, yo te recomiendo además que como vas a tener 2 recipientes, uno con agua destilada y otro con agua del mar, es muy importante, aunque no te lo he puesto aquí verbalmente o de forma escrita, ¿verdad? Es muy importante que tú le pongas un etiquetado a todo lo que vas a usar, para que no se te confundan ninguno de los líquidos, ¿verdad? Además, porque para que no se confunda y sabes en qué momento usar el agua destilada y en qué momento utilizar el agua del mar. Bueno, vamos a empezar añadiendo el agua destilada. O sea, añadimos los 20 gramos de hidróxido de sodio o de la sosa cáustica y vas a ver que se va a mezclar con esta espátula que tú ves aquí, preferiblemente de madera, donde tú lo vas a agitar con mucho cuidado, lo vas a agitar muy bien por unos minutos, hasta el momento en que toda esta masa, este líquido, se encuentre lo más uniforme, lo más homogéneo posible. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, una vez que yo obtengo esta solución, que por supuesto es una solución altamente alcalina, incluso tú puedes medirle el pH a través de un pHímetro o a través de una cinta de pH, y tú puedes ver cómo tiene un pH alrededor de 10 o incluso un poquito más, ¿verdad? Tú vas a ir añadiendo esta solución alcalina directamente a donde tú tienes el litro de agua del mar. Tú puedes añadir una gran porción. Bueno, aquí no tienen, digamos, la diferencia, no está muy diferenciado, pero yo te recomiendo que el recipiente 2, el segundo recipiente donde tú pones el litro de agua del mar, pueda contener, o sea, tenga un volumen, una capacidad, para que todo este contenido, ¿verdad? A la hora de tú vertirlo, se vierta sin que se desborde, ¿verdad? Sería la parte más importante. Bueno, ¿qué sucede? Que en este segundo paso, nosotros vamos a añadir, pero no totalmente, vamos a vertir en un inicio más o menos la mitad de este líquido, de esta solución alcalina, ¿verdad? Y como tú puedes ver en esta imagen, que es el resultado, rápidamente va a haber un precipitado, en este caso, se van a ir depositando, ¿verdad? Una condensación, donde, deja poner mi imagen por aquí para que tú puedas verlo bien, donde en la parte de arriba, tú vas a poder ver cómo se van a ir quedando precisamente estos minerales, como es estas sales, como es el sodio, cloruro de sodio, el hidróxido de potasio, ¿verdad? Mediante una condensación. Y en la parte más blanquecina, donde tú ves que es como un grumo, ¿verdad? De una parte bastante gelatinosa aparentemente, aquí vamos a encontrar todos esos minerales, ¿verdad? Toda esa gama coloidal de esos minerales o sea, del mar, que provienen del mar, y que muchos de ellos sí tienen un efecto alcalinizante, pero aquí vamos a encontrar esa gama de esos elementos nutricionales que nosotros queremos depositar y añadir a nuestras plantas, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo nosotros debemos dejar reposar este proceso? Bueno, debemos dejarlo alrededor de 48 horas. Incluso lo puedes dejar durante más días. ¿En qué condiciones lo dejaríamos? En un sitio
donde se mantenga en reposo, donde esté en la oscuridad, si puede ser en la oscuridad, ¿verdad? Que no le dé demasiada luz, ni tampoco haya demasiado calor, sino que debe ser una zona bastante fresca. Y de esa manera, de esa manera, nosotros podemos obtener este elemento, en este caso estamos hablando del hormus. Ahora, ¿cómo debemos aprovechar este hormus? ¿Cómo debemos, digamos, aplicarlo? Bueno, vamos a hablarlo aquí más adelante, mira. Vamos a hablar primeramente cuáles serían los beneficios a la hora de obtener este producto. Bueno, tiene muchísimas propiedades, tanto si lo vas a utilizar para las plantas, para los animales o incluso para el hombre. Se puede utilizar, pero ahora yo te voy a decir las condiciones para cada uno de ellos. Bueno, te decía que tiene muchísimas propiedades, incluso beneficios, porque de forma general va a ayudar a estimular lo que es la acción y la vida de todos los organismos, fortaleciéndolos, ¿verdad? Y especialmente se ha comprobado que cuando lo utilizamos en los vegetales, pues estos van a experimentar un aumento bastante importante de todas sus cualidades e incluso un aumento de todas, digamos, su rentabilidad. Y como resultado, también esto va a ayudar a que haya un mayor beneficio también para nosotros, que somos los que vamos a consumir esos alimentos. Bueno, especialmente en la agricultura, te comento aquí una de las dosis, pueden haber muchas formas de utilizarlo en la agricultura. Incluso se utiliza cuando se hace un fertilizante de tipo líquido, donde tú utilizas el estiércol de los animales, que yo sé que muchas personas hacen estos fertilizantes en casa, en un bidón, pues aquí también puedes aprovechar y a la hora de aplicar este fertilizante líquido, tú lo puedes enriquecer, o a la hora de prepararlo inclusive, tú lo puedes enriquecer con este material que has obtenido llamado hormus, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál es la dosis si yo quiero aplicarlo directamente en la agricultura. Bueno, aproximadamente, vamos a decir que por hectárea podemos utilizar de unos 25 hasta 50 litros de este material, de este hormus, por hectárea, pero para llevarlo a una unidad mucho más pequeña, podemos decir que podemos usar tan solo entre 2,5 a 5 mililitros por cada metro cuadrado que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro espacio de nuestro huerto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cuál es la aplicación que tiene esto en algunos cultivos, puesto de que hay algunos investigadores en muchos países, y yo he visto, por ejemplo, como en China, incluso en Holanda, en Japón y en otros países, y bueno, aprovecho para decirte que también en España hay personas que ya están aprovechando esta agua del mar y están elaborando este hormus. También aprovecho para decirte de que se vende comercialmente, o sea, si tú no tienes condiciones para prepararlo, tú puedes ir a un herbolario o puedes buscar en internet donde también se comercializa este producto. Pero bueno, como estamos diciendo de utilizar aquellos recursos y de minimizar gastos, también nosotros si queremos lo podemos preparar, así como tú preparas el jabón potásico, también puedes preparar tu propio hormus, ¿verdad? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha comprobado en distintos cultivos? Bueno, se ha visto, por ejemplo, cuando se ha utilizado en la alfalfa, y fíjate que la alfalfa es un cultivo importante no solo para nosotros, sino especialmente para el cultivo de los animales, porque sabemos que es una planta forrajera y es una gramínea, en este caso, una legumbre, perdón, una gramínea no, una legumbre, que se combina con las gramíneas en el caso de la alimentación de las cabras. Yo conozco de muchos agricultores en Lanzarote que cultivan alfalfa para darle comida a sus animales. Y mira cómo ellos han visto que, por ejemplo, cuando utilizaron hormus en el cultivo de la alfalfa, de 3 cortes por año, que como promedio en ese lugar, ¿verdad? Pasó a tener 5 cortes por año, con una producción de 19 toneladas por hectárea en un primer año y de 25 toneladas por hectárea en una segunda, o sea, en un segundo año. Fíjate que vamos a poner otro ejemplo de un cultivo conocido para nosotros como podría ser la viña, donde se aumentó los rendimientos desde un 70 hasta un 100% o más, ¿verdad? Tan solo en un periodo corto de tiempo de algunas semanas. Y donde se vio además que estas plantas también pudieron aumentar el contenido de azúcar.
Y bueno, si nos vamos al ejemplo de las hortalizas, podemos ver aquí como en este ejemplo nos dicen que es posible, si utilizamos este nutriente o este mineral, o esta riqueza de minerales, ¿verdad? Es posible obtener una producción desde un 67 hasta un 100%, ¿verdad? De estas hortalizas, como es el caso del tomate especialmente. ¿Y por qué yo te recomiendo aprovechar este, digamos, este complejo de minerales que se obtiene con el agua del mar? Porque cuando nosotros utilizamos este tipo de nutrición, estamos fortaleciendo el sistema inmune de nuestras plantas, ¿verdad? Estamos fortaleciendo esa capacidad que tienen las plantas de adaptarse y además estamos incidiendo de forma indirecta en que esas plantas puedan defenderse de estas plagas y de estas enfermedades que pueden aparecer a lo largo de su ciclo vital. Y con ello es otra forma que yo puedo utilizar, otra labor que yo puedo aprovechar para que mis cultivos estén más fortalecidos y estén más preparados. Y bueno, aquí yo te decía que también te quería comentar cómo es que podemos preparar el mantillo de Consuelda. No sé si recuerdas que yo te estuve hablando de él en la clase anterior y te dije que no te preocuparas porque lo íbamos a explicar en una de las clases. Y precisamente hoy te quise poner aquí un ejemplo, porque bueno, es bastante parecido a cuando hacemos un compost. Sin embargo, yo veo que esta forma es bastante sencilla si tú lo quieres aprovechar. Fíjate, aquí hay un ejemplo, en este canal yo te he puesto aquí, como después te voy a compartir las diapositivas, tú puedes ver en este enlace que estás aquí, vas a poder ver un canal de un abuelito que me encanta, Miquel, donde él pues nos comparte muchísimas recetas y donde especialmente él dice que para él la Consuelda le ha dado muchísimos resultados si tiene flores. Pero bueno, te comento que el mantillo de Consuelda o de cualquier otra planta, tú lo puedes aprovechar perfectamente para cualquier otro cultivo. No tiene que ser precisamente para flores. Bueno, no sé qué tiempo nos quedan 9 minutos, Mercedes. Sí, estamos en 50, 7:50, nos quedan 10 minutos. 10 minutitos por aquí. Sí, por ejemplo, hay algunas personas que preguntan que cómo se aplica el hormus, si se aplica en algún momento, se rocía directamente sobre la tierra. Sí, hay muchas formas de aplicarlo. Bueno, una de ellas, precisamente como tú nos has comentado, ¿te acuerdas que es un fertilizante de forma líquida? Vamos a decir que es un suplemento o es un elemento nutricional líquido, ¿verdad? Si tú lo pones directamente en ese fertilizante líquido que yo te decía ahorita, que es como un biopreparado, ahí tiene que ser una pulverización foliar. No sé si recuerdas que dimos una pequeñita norma, donde cuando tú tienes un líquido para aplicar, normalmente, como norma general, fíjate, no como norma absoluta, sino como norma general, se aplica en la parte aérea, en la parte foliar, y cuando lo añadimos, en caso de que queramos añadirlo, por ejemplo, en nuestro suelo o en nuestro compost, para enriquecerlo, pues ahí se aplicaría directamente en el suelo. Pero ¿cuál es el uso mayor? El uso mayor, como yo te explicaba en uno de los ejemplos de las dosis, es hacerlo en forma líquida, como un fertilizante líquido, donde tú puedes cargar de este hormus, tú puedes cargar un volumen entre 2 y 5 mililitros, ¿verdad? Por cada litro que tú vas a aplicar de ese biofertilizante. Ahora, existe otra opción y es deshidratar ese líquido que tú has obtenido, que sea ese precipitado, ¿verdad? Que es el hormus, donde están todos esos multiminerales. También tú lo puedes deshidratar poniéndolo a secar al sol, como si estuvieses obteniendo una sal. Y en este caso se obtiene una sustancia sólida. Y esta sustancia sólida también tú la puedes pasar, pero en este caso sería en gramos. Aproximadamente yo he leído que se usan muy pocos gramos. Por ejemplo, tú puedes utilizar entre 2 al 2%. Vamos a suponer que por cada 100, o sea, tú puedes utilizar unos 20 gramos aproximadamente por cada 100 unidades que tú tengas de ese compost, o unos 20 gramos por cada 100 mililitros de mi biofertilizante, ¿verdad? Sería más o menos unos 2 gramos por litro si yo lo que tengo es
una pequeña cantidad, lo que yo quiero preparar, pues de esa manera lo que estamos haciendo es enriqueciendo nuestro biofertilizante, tanto si es sólido como si es líquido. Sí, Mercedes. Sí, bueno, en principio plantean que sí hay que separar la parte sólida de la parte líquida, la parte blanca, pero en general hay personas que responden que no se separan, no entiendo. Sí por se qué estará. separa, Ah, se correcto. separa. Sí se separa. Perdonen que no lo dije, sí se separa. Miren, lo tendríamos que separar. ¿Y cómo podríamos separarlo? Lo podemos separar con una pipeta o lo podemos separar con una jeringa o jeringuilla, no sé cómo le llaman en tu país, extrayendo con mucho cuidado ese líquido. ¿Y cómo podemos aprovechar este líquido? Si tú estás acostumbrado o si tú quieres empezar a hacer este hormuz porque tienes el mar muy cerca, yo te recomiendo que este líquido tú lo envases preferiblemente, o sea, digamos el sobrenadante, ¿verdad? Si quieres, retornamos aquí para yo explicártelo mejor y ya en la otra clase valoramos la consulta. Bueno, este sobrenadante, como yo te dije que es hidróxido, o sea, cloruro de sodio o hidróxido de sodio, no es bueno para nuestras plantas ni para nuestro suelo. Por eso es que yo no voy a aprovechar de momento esta parte. ¿Qué puedo hacer con él? Bueno, lo puedo retirar y volver a colocar en el mar inclusive, porque no es tóxico, es una sal. Estamos volviendo a poner sal en el mar. O sea, ya el mar nos dio esta sal que está aquí, que nosotros aprovechamos a través del agua, y nosotros lo que estamos haciendo es devolviéndole este producto, ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos hacer para que este material que está aquí, que esa parte no la obvié, no se la he dicho, ¿qué más podemos hacer para que esta parte que está aquí la podamos aprovechar, por ejemplo, para nuestros animales? Porque podemos también usar el hormuz en los animales. Bueno, podemos hacer un siguiente lavado. Ya yo extraje esta porción, ¿verdad? Este líquido sobrenadante. Lo extraje una vez, ¿verdad? La primera vez. Y obtuve esta masa. Bueno, ¿qué yo hago? Antes de usar esta masa que es mi hormuz, yo vuelvo a colocar agua, en este caso destilada, y le dejo de nuevo reposar. Cuando le dejo reposar, ¿qué va a hacer el hormuz? Vuelve a depositarse de la misma manera, se repite el mismo proceso, ¿verdad? Se repite. ¿Qué yo estoy haciendo en ese momento? Yo también estoy aprovechando y estoy lavando algún más y estoy sacando todavía más de este hidróxido de sodio y de este cloruro de sodio que puede haber quedado, ¿verdad? ¿Y hasta cuántas veces yo puedo lavar mi hormuz? Lo puedo lavar entre 4 y 6 veces. Sobre todo, antes de utilizarlo para el consumo de los animales y antes de utilizarlo para el consumo de las personas. Si ustedes quieren, como el viernes vamos a tener a Jairo con nosotros y él nos comentó que él toma hormuz, le podemos preguntar cómo él lo está tomando, ¿verdad? Pero bueno, yo les puedo adelantar que en el mercado, incluso en personas que lo elaboran, se toma una porción muy pequeñita y también va a depender mucho de cada persona. Y recuerda que todas estas charlas son de tipo informativa y que para nada podemos sustituir, ¿verdad? Ni queremos sustituir la opinión de nuestro médico. Por tanto, cualquier condición de salud que tú tengas, yo te recomiendo que consultes a tu personal de salud y que para nada utilices lo que estamos diciendo para mejorar ninguna de esas condiciones. ¿Vale, chicos? Solamente estamos informando y bueno, cada uno de nosotros pues es responsable de cualquier, digamos, medida que quiera tomar o de cualquier recomendación o sugerencia que quiera tomar para su salud, ¿verdad? Por eso te decía que no existe una dosis específica. Lo que sí se hace, como te he dicho, es lavar varias veces de forma que digamos, esta biomasa donde están esos minerales nos quede lo más puro posible. Y de esa manera, pues sería con mayor calidad para nosotros. ¿Vale? Sí, Mercedes. Sí, en principio continúa, no, bueno, son las 58, pero si quieres acabar con lo de la consuela o... Vale, bueno, vamos a
terminamos aquí muy rapidito porque van a ver qué fácil es prepararlo, chicos. Sencillamente, tenemos nuestra planta. Podemos elegir consuelda, podemos elegir ortiga, podemos elegir cualquier vegetal que yo quiera, o sea, con sus hojas, que yo quiera producir, en este caso, ¿cómo se llama esto? Este abrigo, ¿verdad? Este abrigo para nuestras plantas. ¿Qué hacemos? Troceamos muy pequeñito la consuelda, ¿verdad? La troceamos muy pequeñito. Tú puedes hacerlo o bien en esta superficie, o bien, como miren este ejemplo que está aquí, en una carretilla, ¿verdad? En un espacio que tú tengas limpio. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, una vez troceada bien todas nuestras hojas, tendríamos que dividirlas y mezclarla en partes iguales, ¿verdad? Con una porción de turba y con la misma cantidad, o sea, el mismo volumen que yo le pongo de turba y de hojas de consuelda, sería de hojas secas, porque esa sería mi materia prima que me ofrece el carbón, ¿verdad? Este mantillo que yo estoy haciendo, una vez que yo mezcle todo muy bien con mis manos, ¿verdad? Como ves aquí, bueno, primero aquí se añadió la turba, después de este paso viene a añadir las hojas secas, y por cuarto paso le voy a mezclar, y voy a mezclar muy bien todos esos ingredientes, pues, como en este caso que está aquí, el siguiente paso sería regarle, porque recuerda, para que haya actividad de los microorganismos necesitamos agua, ¿verdad? Que es la clave de la vida, el agua. Sin el agua no podría haber actividad, y sin el agua tampoco podríamos acelerar el proceso, porque queremos que este proceso se desarrolle en el tiempo mejor posible para nosotros, ¿verdad? Sin encharcarlo. Fíjate, aquí yo te recomiendo que puedes hacer la prueba del puño. Tú vas regando agua, vas, humedeciendo todo, vas mezclando, y antes de añadir demasiada agua, yo siempre te recomiendo que hagas la prueba del puño. Por si no te acuerdas, te lo reitero, es coger un poco de esta masa en tus manos, aprietas y no debe salir agua. Si sale agua, tendrías que añadir más material seco, recuérdalo. Bueno, ya yo realicé mi prueba del puño, ya yo vi que esta masa está perfecta para yo hacer el siguiente proceso, y es el envasado o almacenamiento, ¿verdad? Y durante este periodo de tiempo, mira que es como un compostaje, pero en un recipiente, ¿verdad? Durante este periodo de tiempo, yo voy a esperar entre 4 o 6 meses, o incluso, si tú quieres acelerarlo, tendrías que todas las semanas sacar esta masa de aquí y oxigenarla. Y de esta manera, o hacer un volteo, ¿verdad? Todo lo que está abajo lo mezclo con todo lo que está arriba, y mezclo toda mi biomasa, y hago un volteo y una oxigenación. Y de esa manera puedo acelerar mi proceso. Pero bueno, esto es una manera que tú tienes, por si tú tienes excedente de estas plantas. A lo mejor tienes una época donde tú dices, voy a hacer un mantillo cuando llegue la época de la ortiga, ¿verdad? Yo sé que en muchos lugares la ortiga, que es una planta maravillosa, que es rica en nitrógeno y en otros nutrientes, y es un activador, y además tiene muchísima microbiología y muchísima nutrición para nosotros. Yo sé que la ortiga en algunos lugares la tienen como planta indeseable, la arrancan y la tiran. Bueno, pues yo aprovecho y me hago un mantillo de ortiga. Y si yo mi consuelda se me ha ido de las manos porque ha crecido demasiado, pues mira, este es el resultado final, ¿verdad? Realmente es como una manta. ¿Y cómo la voy a utilizar? Bueno, la puedo mezclar con el compost que ya tengo previamente. La puedo añadir directamente sobre la superficie de mis plantas, ¿verdad? Porque recuerda que mantillo o manta es como ese abrigo que yo le coloco al suelo para que él se mantenga húmedo, para que mantenga el calor, y sobre todo también él va a ayudar en el proceso de nutrición, porque con el paso del tiempo lo que va a hacer también es descomponerse en el suelo. ¿Vale? ¿Cuándo yo sé que ya está mi mantillo? Cuando todos los ingredientes ya han desaparecido de mi vista y yo no puedo saber cuál es la materia prima que le da origen, como en este caso que tú ves aquí. Y bueno, con esto terminamos la actividad de hoy. ¿Vale, chicos?
Sí, chica. bueno, no hay sino alguna pregunta con respecto al hormuz, que cuánto tiempo dura la preparación. Sí, si lo deshidratamos puede durar varios meses, pero la preparación hasta obtenerlo o sea, tarda horas, porque el tiempo máximo que tú le puedes dejar en reposo para que él precipite es 48 horas. Hay gente que en un mínimo de 24 horas ya la obtiene, ¿vale? Ya lo obtiene porque también depende de la cantidad que tú estés preparando. Si es más pequeño, pues te precipita mucho más rápido. Claro. Si tú quieres un horno de más calidad, pues yo te recomiendo que lo dejes más tiempo. El precipitado se deposita, o sea, ese proceso de precipitado o de condensación también aumenta a lo largo que pasan los días. Pero ¿cuánto ¿Vale? tiempo de duración tiene el preparado después de hecho? Después de hecho, si tú lo has deshidratado, te puede durar muchísimos meses. Y si tú lo pones en forma líquida, también lo puedes conservar a baja temperatura y también tengo entendido que puede durar muchísimas semanas. No tengo el tiempo exacto, ¿verdad? Lo voy a buscar, el tiempo exacto, pero la idea siempre es, chicos y chicas, la idea es consumir lo más, digamos, pronto, lo más temprano que nosotros podamos y lo más fresco posible. Pero te recuerdo algo, como estamos hablando de los minerales, la mayoría de los minerales no se desnaturalizan con el calor. La mayoría de ellos permanecen con el calor y por eso podemos mantenerlo mucho tiempo. Mucho más que si tuviese solamente, o sea, si fueran solamente vitaminas. ¿Vale? Entonces, si no entiendo mal, Lisa, ¿se obtiene un hormuz sólido o Sí. líquido? Porque plantean que como las medidas se han dado en litros y mililitros, si al final del proceso, entonces el producto que obtienes es un producto sólido o un producto líquido. Se obtiene un producto líquido, Líquido. pero muy gelatinoso. Yo lo que expliqué es que este mismo gel o esta gelatina, como tú viste que es como algo grumoso, ¿verdad? Como si fuese un mucílago. Este mucílago tú lo puedes deshidratar y cuando lo deshidratas se vuelve como una sal, porque es el mismo proceso que realizamos cuando obtenemos la sal del mar. En el proceso de obtener la sal en las salinas, lo que están haciendo es secando esa agua, ¿verdad? Que sale del mar y cuando esa agua se seca, a Se través de la luz evapora, del sí. sol, se vuelve sólido, porque recuerda que el hormuz no es más que toda esa gama de minerales que están en el mar y donde yo lo he concentrado en ese volumen a través de un proceso químico, de un precipitado, ¿vale? Por tanto, son las dos vías. Ujú. ¿Vale, Bueno, chicos? Sí que me entendieron ahora, Mercedes. sí, ahora te entendieron, sí. Hay mucha Perfecto. gente que se está despidiendo. Bueno, iba a comentar, porque como han explicado, han chateado otra vez hoy Oscar y Alicia, que planteaban lo del tema de los huertos urbanos en Playa Blanca, que bueno, que ellos lo que querían es que las personas que participan aquí en esta formación, que vivan en la zona o que quieran participar en el proyecto, que un poco lo dejaran constancia en el chat, pero bueno, quizás es mejor repetirlo el próximo día, porque ya muchas personas se han despedido. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora lo que voy a hacer yo, Mercedes, para el lunes, dejamos los primeros 10, 15 minutos para las posibles preguntas que nos hayan quedado pendientes el día de hoy. ¿Vale? Sí, y incluso si Mercedes tiene algo que aclarar o que informarnos, también es un momento importante para que en ese momento lo hagamos. Vale, bueno, ya el viernes tenemos otra vez A Jairo. a Jairo, recordar Perfecto. eso, ¿no? Y que ya nos quedaría dentro de la formación el tema de la alimentación, ¿no? Correcto. Para el lunes vamos a hablar de la alimentación alcalina, o sea, cómo podemos nosotros llevar a nuestra vida todo eso que hemos obtenido en nuestro huerto, de la mejor manera posible, para estar saludables, que es lo más importante. Muy bien. Entonces el lunes vemos ya los temas que nos quedan pendientes de alimentación y el viernes seguimos charlando con Jairo.
Muy bien, despedirnos. muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta el próximo viernes. Genial.